Hola a todos, hoy vamos a viajar en el tiempo. Quiero que se imaginen un Madrid totalmente gris, con un frío, con bastante hambre, con un ambiente totalmente espeso. Y estamos en los años de la posguerra, concretamente en este ambiente pues espeso de los años 40. Aunque el libro del que vamos a hablar hoy día tiene una historia editorial que es una novela en sí misma. Les hablo justamente de la obra literaria La Colmena, de justamente Camilo José Cela. Y fíjese en lo curioso de esto. Esta es una de las obras cumbre de la literatura española, pero no pudo nacer en España. Cela la publicó en Buenos Aires en 1951. Ahora se preguntarán por qué. Porque justamente la censura franquista le dijo un no rotundo. Era demasiado real, demasiado cruda, y tuvieron que pasar años, muchas influencias que tuvieron que ver con justamente esta obra literaria y bastantes cambios políticos para que recién en 1955 los españoles pudieran leer lo que pasaba realmente en sus propias calles. Y se preguntarán, ¿de qué va realmente esto? Olvídense de las novelas clásicas donde hay un héroe que salva a la chica y todos son felices. La novela literaria La Colmena no tiene argumento. Y sé que suena raro, pero es que la vida real no tiene argumento. La novela es tal como la definía Cela, un trozo de vida tal cual, sin maquillaje. Es como si le quitaras la fachada a un edificio de apartamentos y pudieras ver lo que hacen todos los vecinos a la vez. Mejor dicho, es un reloj gigante con miles de piezas oxidadas que intentan moverse. Y aquí va. Ya adentrándonos en lo que es la novela, todo empieza en un café, pero no es un café cualquiera, es un centro neurálgico que de esta colmena, podríamos decirle, justamente como así se llama la obra. La dueña es Doña Rosa. Ahora, imagínense una mujer tremenda que más que una dueña de bar parece pues una dictadora en miniatura, pongámosle en este ejemplo. Se pasea entre las mesas, regaña a los empleados, también, claro, los regaña a gritos para que todos la oigan y disfruta pues humillar a los demás. Ella justamente representa a esa gente a la que le fue bien con el régimen, esa gente mezquina que por un poquito de poder aplasta totalmente a los demás y que no solamente aplasta, sino que también su propia ideología, su propia mentalidad es totalmente eh, fuerte, cruda, digámosle como si tuviera una mentalidad de Hitler por ahí, por así decirlo. Ahora, basándonos ya en el café. En ese café se junta todo el mundo. Pues tenemos aquí a los que tienen dinero, como don José Rodríguez, que acaba de heredar pues una fortuna porque se le murió la mujer. Y tiene pues a los miserables, como Leonardo, que no tiene nada para comprar papel de fumar y le debe dinero a todo el mundo. Es un contraste totalmente brutal en una mesa donde se habla de negocios y en la otra se cuentan las monedas para ver si alcanza para un café con leche. Y es triste, pues como todo triste y es algo cotidiano, porque realmente esto es lo que sucede en nuestra vida real. Y entre todo este gentío destaca pues un gran personaje que se llama Martín Marco. No es un héroe, es un pobre diablo, por así decirlo, un intelectual sin un duro en el bolsillo, que camina con miedo, encogido por el frío, y aquí Martín es hilo conductor. ¿En qué sentido? Es casi un espejo del propio autor. A través de él vemos la ciudad. Hay una escena que justamente parte del alma, echan a Martín del café y él se queda ahí en la calle mirando la ciudad como si fuera un niño enfermo sin saber pues a dónde ir. Y mientras camina nos vamos enterando pues de sus dramas familiares. Y aquí justamente entramos a su hermana que es Filo, una mujer buena casada con Roberto. Ellos pues son pobres, pero se quieren de verdad, pongámosle en este panorama, son ese rayito de luz en la oscuridad, por así decirlo. Pero fíjense justamente en la humanidad de los personajes. Martín va a ver a su hermana y resulta que es su cumpleaños. Él, claro, se había olvidado y encima no tiene ni un céntimo para regalarle nada. La situación aquí es tensa porque su cuñado Roberto no lo traga, piensa que es un vago y aquí en este pensamiento del hermano, del cuñado Roberto, ¿qué hace? ¿Qué hace Filo? Para que su hermano no se sienta mal, le pide justamente que le escriba un poema como regalo. Y aquí es un gesto
precioso en medio de la miseria que se encuentra en esta cafetería. Bueno, ya en las calles que lo habían sacado. Ahora hablamos de las tragedias que sucede con Victoria y justamente con Paco. Si hablamos de dolor, tenemos que hablar de Victoria. Esta es la historia que más duele justamente. Victoria tiene un novio que se llama pues Paco, que se está muriendo justamente de tuberculosis. En esa época la tuberculosis era una sentencia de muerte, de que si no comías bien y no tenías medicinas, pues lamentablemente fallecías. Y aquí Victoria está desesperada. Su madre es una neurótica que no ayuda y el dinero tampoco alcanza. Y aquí la novela se pone más oscura en el sentido de que Victoria empieza a tomar decisiones ya terribles por amor. Un tipo la para por la calle y le ofrece dinero. Ya, pues ya se imaginan para qué. Entonces ella no quiere. Le da asco, pero piensa en Paco, tosiendo sangre en la cama. Al final, vemos cómo la necesidad corrompe la inocencia. Ella busca a una alcahueta, una que le apañe pues sus cosas, busca salidas rápidas y vende su cuerpo para comprar pues un día más de vida a su novio. Y esto es totalmente devastador. Ahora, la hipocresía de la sociedad. La colmena no es solo miseria, es también un retrato de justamente la doble moral de la época. Y aquí es donde Cela es un genio. Tenemos a la familia de Doña Bici, la hermana de la terrible Doña Rosa. Doña Bici es una beata que se cree pues que tiene una familia modelo, si ella supiera, ¿no? Sus hijas son un caso. Julita, por ejemplo, tiene un novio llamado Ventura Aguado, y ante la sociedad son chicos totalmente pues formales, pero la realidad es que se ven a escondidas en sitios de mala muerte. Y aquí viene el momento más increíble de la novela, una casualidad que parece un chiste cruel. Imaginen la escena. Julita sale de una casa de citas, un lugar para encuentros amorosos, clandestinos, prostíbulo, por allá, directamente. Después de estar con su novio, y justo en ese momento se cruza con su padre, que es Don Roque. ¿Y qué hacía el padre ahí? Pues lo mismo, engañar a su mujer con un amante. Padre e hija se encuentran en la puerta de un prostíbulo encubierto. ¿Se gritan? ¿Se confiesan? No. Se mienten, se saludan incómodos, inventan una excusa ridícula y cada uno sigue su camino. Y ya hablamos de la doble moral. Esa escena justamente resume toda la hipocresía de una sociedad que rezaba mucho en público, pero pecaba pues en privado. Y ahora vamos a hablar de la noche y el destino caprichoso, en el sentido de que la noche avanza en la novela y vemos cómo el destino juega con la gente. Y aquí entra un personaje que me causa un poquito de intriga en saber más, que justamente el violinista, que apenas pues tiene para comer y de milagro se encuentra 5 duros en el baño del café. Para él es una fortuna, justamente con eso le compra unas gafas a su mujer que se está quedando ciega. Y al mismo tiempo, nuestro amigo Martín Marco, que había conseguido un poquito de dinero y quería pues tener un gesto digno comprando un regalo, se da cuenta de que ha perdido sus monedas. El dinero que uno le salva, al otro se le escapa. Y aquí es la ironía de la vida. Unos se ríen y otros lloran en la misma manzana. También vemos aquí el miedo, justamente. La policía detiene a Martín por no tener papeles. Lo interrogan, lo asustan. Vemos a personajes como Suárez, a quien llaman pues la fotógrafa, viviendo su homosexualidad con terror, escondiéndose de una sociedad que los podía meter presos solo por ser quienes eran realmente. Entonces tenían que estar bajo una identidad pues totalmente oculta. Y aquí, al final del libro, pues aquí pues amanece, pero no es un amanecer de película. El niño que canta flamenco duerme bajo un puente, doña Margot, una vecina, aparece muerta en su cama y nadie se entera. La vida sigue, implacable. La última imagen es potente. Aquí Martín va al cementerio a visitar justamente la tumba de su madre y allí, entre las lápidas, tiene un momento de claridad. Es aquí donde pues decide que va a cambiar, que va a buscar trabajo, que va a leer el periódico y enterarse justamente de lo que pasa en el mundo. Se va del cementerio con una sensación de paz, pensando pues que todo va a mejorar.
Pero nosotros, los lectores, sabemos algo que él no sabe. En el periódico que Martín tiene bajo el brazo hay una lista de busca y captura, o un aviso que lo implica. Él camina hacia la esperanza, pero la amenaza está ahí, escondida entre las páginas de ese diario que justamente él tiene. Es un final, bueno, el final es abierto, es inquietante, causa curiosidad, que te deja pues pensando, ¿no? ¿Se salvará Martín o la colmena terminará devorándolo? Y aquí pues llegamos a que la colmena es eso, miles de celdas, miles de historias. Es un libro que te exige que abras los ojos. No te cuenta una historia tan bonita como comúnmente siempre se divulga, ¿no? Que al final hay un héroe, salva a la princesa, salva a su pareja, salva a su novia y son felices para siempre. No, justamente te cuenta la verdad de un lugar que sobrevivía a base de café aguado, miedo, apariencias, doble moral, así como también habíamos encontrado, ¿no? Hipocresía en este caso cuando encontró a la hija en esos lugares. Y pongámonos en el lugar de los personajes, ¿no? Es difícil, y como lectores es difícil de leer a veces por la cantidad de personajes, pero cuando entras en su juego, entras en el mundo, te das cuenta de que no estás pues leyendo un libro, estamos aquí espiando la vida real. Y eso justamente es lo que hace una obra maestra, darnos a entender la vida cotidiana que justamente nos rodea en todo el mundo. Y la colmena es eso, la colmena es nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, porque justamente cada personaje, así como Doña Rosa tenía una mentalidad totalmente oscura, por así decirlo, porque justamente recuerdo una parte de la obra donde Doña Rosa dice, ¿no? Que cuando una persona siente empatía y ayuda a los demás, es una persona que sufre algo, dijo, que sufre, es psicópata, por así decirlo, ¿no? Es una persona psicópata, algo así recuerdo que Doña Rosa había dicho, que es una persona psicópata aquella que sentía empatía por otros y que ayudaba, porque justamente ayudaba porque quería ver cómo sufrían, cómo sentían ese dolor. Y justamente Doña Rosa dice, por eso justamente yo no soy empática, yo no soy solidaria, porque no soy como ellos que intentan ayudar para sentir el mismo dolor. Esa idea da Doña Rosa, entonces nos da a entender que justamente sacándolo de esta obra y poniéndolo en nuestra vida cotidiana, Doña Rosa representa a muchas personas en nuestra vida y la manera de cómo Doña Rosa se comunica con las demás personas, cómo trata de llegar de una forma muy cruel, muy despiadada, humillando a los demás. Y eso existe. Realmente eso es la vida que nos toca presenciar, nos toca apreciar y pues lamentablemente es parte para poder adaptarnos. La vida cotidiana de la familia también, la doble moral, el silencio, porque justamente la hipocresía, por guardar justamente el prestigio de la familia, que nadie se entere. Y eso justamente es la doble moral que existe no solamente en aquel tiempo, como se escribió la obra en años pasados, sino que eso sigue repercutiendo hasta el día de hoy. Y nos damos cuenta que nuestra vida es justamente como el título de la obra, es una colmena. Un mundo de diversas vidas, un mundo de diversas ideologías que aún se siguen perpetuando, no solamente en familia, sino también en la sociedad, donde aquí justamente se da dentro de una cafetería, de un café, y nos damos cuenta que a pesar de que estemos en un lugar que supuestamente estamos solos, alrededor tenemos 1 millón de experiencias que justamente se entrelazan entre nosotros y nos da a entender lo que verdaderamente es nuestra vida, una colmena. Y aquí culminamos pues con el resumen de la obra La colmena de Camilo José Cela. Espero que les haya gustado y nos vemos pues hasta la próxima.